Hola, bienvenidos a un nuevo video de Jabruta Kabbalah en Israel. Yo soy Merav Goddam. Aprovecho esta fecha de hoy, el 9 del mes de Av, que es una fecha muy importante para hacer este video y contarles un poco acerca de todo lo que esto significa. Como digo, es una fecha hebrea en la que fueron destruidos los dos templos de Jerusalén. El primero en el año 586 a.C. con la conquista babilónica de Jerusalén, y el segundo en la misma fecha, pero en el año 70 después de Cristo, por los romanos que gobernaban la tierra de Israel. En la sabiduría de la Kabbalah recordamos que todo lo que ocurre a nivel terrenal tiene su raíz espiritual, especialmente cuando se trata de asuntos relacionados al pueblo de Israel, que es el pueblo que ha recibido una misión espiritual. Y por esto, a pesar de ser apenas 0.22% de la población del mundo, la mayoría del mundo tiene alguna opinión o alguna actitud con respecto al pueblo de Israel. Entonces, veamos qué significan los conceptos relacionados con este evento tan dramático para el pueblo hebreo, que en ambas oportunidades implicó el exilio del pueblo hebreo de la tierra de Israel. Hoy existe el Estado de Israel, un Estado laico en base a estas raíces, en reconocimiento de la antigüedad de este pueblo y que su origen parte de esta tierra que hoy llamamos Israel, tal como aparece en las épocas bíblicas. Estamos hablando de Jerusalén, que era el centro espiritual del pueblo hebreo. Allí también acudían todas las culturas y religiones en esa época, en la zona por supuesto, principalmente en las peregrinaciones que están nombradas en la Torá, que son Sukkot, Pesach y Shavuot. En ese entonces llegaban los judíos de todas partes a traer sus diezmos al templo, como está dictado en la Torá. Los diezmos podían ser bienes materiales o animales o cultivos, eh, y estos servían para el mantenimiento del templo, para el sacrificio que era parte del culto, del cual voy a hablar más adelante, y también como alimentos para los servidores del templo. Quienes hacían toda la labor del templo eran los levitas, o sea, los de la tribu de Leví, una de las 12 tribus de Israel, porque justamente ellos, vamos un poquito más atrás, cuando el patriarca Jacob, nieto de Abraham, estaba por morir, estamos hablando todavía en el exilio de Egipto, él reunió a sus hijos y les comunicó sobre lo que iba a ocurrir en el futuro cuando todos regresaran a la tierra de Canaán, ya como un pueblo y no como eran ahora un clan, que eran 12 hijos de Jacob, cada uno con sus familias, que formaban un gran clan. Pero pasarían todavía muchos años hasta que se formaran un pueblo, y ese pueblo sería el que pasaría todo el proceso del exilio del éxodo de Egipto y llegaría a la tierra de esa época llamada Canaán, donde fundarían la nación de Israel, como había prometido Dios a Abraham. Una nación que se iba a expandir de tal punto geográfico a tal punto geográfico, y esa iba a ser la herencia patrimonial. Y entonces él repartió esa herencia entre sus descendientes. Todo esto está escrito en el capítulo de Génesis 49. Es muy interesante ver a cada parte, a quién se le asignó cada parte y por qué. Entonces, más adelante, pasa mucho tiempo y llega Moisés. Él era de la tribu de Leví, y cuando termina el éxodo de Egipto, ya estando en el proceso de 40 años en el desierto, camino hacia la tierra prometida, Moshe recibe la orden divina de levantar un tabernáculo donde iban a colocar las tablas de la ley recibidas en el monte de Sinaí. Él recibe medidas, descripciones muy precisas,
y se elige a la tribu de Leví para que se dedique a esa tarea. Y a partir de ahí empieza el trabajo sacerdotal. Su hermano Aarón es elegido para servir de sacerdote mayor, y sus hijos eran los sacerdotes, que recibían el nombre de Cohen. Y el resto de la tribu funcionaba como servidores, conocidos como levitas. ¿Por qué justamente Aarón? ¿Se puede decir que tenía privilegios por ser hermano de Moisés? Bueno, no. También en la Torá se explica exactamente la historia de la vara de Aarón. No voy a ampliar sobre esto porque si no nos vamos a ir para otros temas. Existe un midrash, que es un modo de exégesis de un texto bíblico que tiene como propósito el estudio, la investigación para facilitar la comprensión de la Torá. Un midrash que nos cuenta que la tribu de Leví no había participado del trabajo forzado en Egipto y se les había dado la autorización de dedicarse al estudio de la Torá únicamente. O sea, como desde un inicio eran atribuidos al tema espiritual, y mientras todos los demás se ocupaban del lado material aparte del espiritual. Esta es la única tribu que no había recibido herencia patrimonial en esta repartición que había hecho Jacob en las tribus, aunque sí se le asignaron luego asentamientos, zonas alrededor de las ciudades para que puedan hacer su labor también y vivir. Cuando se construyen los templos, en las diferentes épocas, los levitas, y de ellos los sacerdotes, operan desde allí. En el templo se hacían los sacrificios y los levitas tenían diferentes funciones relacionadas con los actos del sacrificio, además de todo lo relacionado con el mantenimiento del templo. Y debido a que ese era su trabajo, entonces los diezmos también costeaban el sustento de ellos y de sus familias. Ahora quiero hacer una pequeña pausa intermedia para tratar el trabajo del sacrificio, que por supuesto también es un concepto totalmente espiritual y que también tiene su efecto en la raíz mundana. Sabemos que sacrificios es que agarraron a los animales, los mataban, los quemaban, o no solamente animales, los sacrificios también eran cultivos. La Kabbalah nos habla de la luz, la oscuridad. La oscuridad es el exilio y la luz es la redención. Durante el estado de noche, la oscuridad, ahí preparamos nuestros deseos para poder convertirlos de deseos egoístas, animales, a deseos altruistas, espirituales. Y eso es todo el tema del sacrificio. ¿Qué es lo que sacrificamos sobre el altar? Son nuestros deseos egoístas o animales. Uno llega al templo, que es ese lugar de consagración del alma. La palabra mikdash proviene de akdashá, o sea, de consagrar, para sacrificar sus deseos egoístas que lo centran a uno en sí mismo. Uno no quiere estar ya en esos deseos, entonces decide ya a sacrificarlos para un estado más elevado. Ahora, esto no quiere decir que uno anula sus deseos, sino que aprende a dirigirlos en el sentido espiritual, o sea, de otorgamiento al prójimo. El sacrificio en el templo permite que el resultado del sacrificio dé beneficio no solo a uno mismo, sino también a los demás, que puedan disfrutar de ese esfuerzo que uno hizo para el bien común. En la Torá se describen detalladamente todos los tipos de sacrificios que se acostumbraban en el templo. Ahora, recordemos que el trabajo espiritual es un trabajo interno de cada uno. La preparación del sacrificio, su limpieza y por fin la matanza, todos son trabajos interiores que uno debe hacer. Y el Talmud nos dice, quien desea vivir debe matarse. ¿Cómo así? Estamos hablando entonces de matar en forma figurada ese ente animal que solo quiere llenarse, solo quiere procurar por sus propias necesidades, porque no tiene noción
del entorno o del prójimo. Y ese es el trabajo del sacrificio. Aparte, la palabra sacrificio en hebreo, korban, viene de karov, cercano. Esta palabra nos señala que el propósito inicial de este sacrificio es acercarse al trabajo espiritual, acercarse a la fuerza superior, al Creador. Mediante el sacrificio uno se eleva del estado de animal al estado de Israel, que es la intención con el fin de dirigirse hacia el Creador y hallar Él. De allí pasa al nivel de Leví, que dijimos que es quien sirve al templo. Y luego, en estado más elevado, es el nivel de Cohen, el sacerdote, que es quien sirve al Creador mismo. Ese es el proceso de que cada uno debe pasar en su camino espiritual. Desde el estado animal, pasando por Yashar El, Israel, Leví y Cohen. Volvamos al templo entonces. ¿Por qué se le da tanta atención al tema del templo? Después de que se destruyó el templo y no podían ya peregrinar a Jerusalén porque estaban exiliados de Jerusalén, los judíos se congregaban en las sinagogas, que es sinagoga en hebreo Beit Knesset, casa de congregación. Esos sitios no se consideran hasta el día de hoy ni templos ni lugares sagrados. Cualquier lugar donde se sitúa el rollo de la Torá pasa a ser un Beit Knesset. Pero el templo a nivel espiritual, que es Beit Mikdash, es un concepto muy sagrado y muy puro porque representa el punto de conexión de las almas, de mi alma con el resto de las almas. Si digamos que toda la humanidad es un cuerpo, entonces el templo representa el corazón, el lugar de consagración. En esas condiciones de desconexión de la meta, del propósito, de la intención, surge el odio vano, infundado. Y esa estructura llamada templo, Beit Mikdash, se destruye. Los templos destruidos entonces fueron la manifestación física, terrenal, de la fragmentación, de la división, del odio vano y como resultado el exilio, porque el pueblo de Israel existe solo cuando hay amor y Yashar, cuando hay fraternidad, cuando hay arbut, que es la garantía mutua. Las únicas razones para las cuales la fuerza superior congregó a esas personas bajo ese nombre, Israel. Entonces no tiene sentido habitar un terreno con un nombre Israel cuando la esencia de Israel no existe. En los escritos se habla de que siempre debe haber presencia hebrea en la tierra de Israel, sea la mínima, porque esta tierra fue asignada para el pueblo hebreo. La historia lo demuestra también, que solamente cuando el pueblo hebreo estuvo consolidado como nación, existió una entidad política en la tierra de Israel. Mientras que en todos los periodos de exilio, de diáspora, la tierra de Israel nunca perteneció realmente a ningún país. Solo estaba bajo conquista de diferentes entidades políticas. A partir de los babilonios, luego los persas, los helenistas, los romanos, los bizantinos, los mamelucos, los turcos y al fin de los ingleses. Pero nunca fuera del periodo del reinado hebreo llamado Israel, y luego también que se dividieron y se formó el reinado de Judá, nunca recibió esta tierra ningún otro nombre. El primer templo, construido por el rey Salomón, hijo del rey David, fue construido en una época espiritual muy elevada llamada Mohin de Hayá, que es un estado donde Hasadim se incluye con Jochma. Al destruirse fue como una caída muy fuerte, porque el nivel espiritual era muy alto. Y había un espesor, lo que se llama aviut, relativamente pequeño del egoísmo.
Pero en el segundo templo había empezado el periodo llamado descenso de las generaciones o de las almas, que fue producido por el crecimiento del ego, que es debido por razones de evolución. A medida que vamos evolucionando, nuestro ego va creciendo. Es parte inseparable del desarrollo. Entonces, hay quienes señalan este periodo histórico en el pueblo de Israel como la era del tercer templo, y que estos tiempos son como la cima del egoísmo en umbrales de la destrucción de este tercer templo. Generalmente no podemos decir qué está ocurriendo en nuestro estado actual, solamente desde el estado próximo podemos ver lo que está ocurriendo hoy. Entonces no podemos decir que sea así o no como lo dicen. Eso lo vamos a saber en el futuro. Pero lo que sí podemos saber es lo que escribieron los sabios, los grandes cabalistas de las últimas generaciones, refiriéndose a esta época. Cuando las generaciones tocan fondo, algo que estamos viendo muy claro en esta era que estamos viviendo y también a nivel mundial, eso es señal de que estamos muy cerca de un nuevo salto cuántico, espiritual, existencial. Cuando queremos saltar a la superficie estando bien bajo en el pozo, tenemos que tomar un gran impulso que nos pueda despedir tan fuerte que nos permita sobrepasar la entrada a ese pozo. Hasta esta época la humanidad ha ido en descenso y fue un proceso de arriba hacia abajo. Los cabalistas nos dicen que a partir de esta era estamos invirtiendo la dirección y estamos yendo desde abajo hacia arriba por nuestra propia elección. Y eso es por lo que estamos ya en la época de la corrección. Esto implica que tenemos que ascender a niveles muy altos, nunca vistos, más altos de los que alcanzaron nuestros antepasados. Y esto también está como parte de la evolución humana general. Después de la segunda destrucción del templo, la espiritualidad desapareció y entonces llegó el culto. Dio lugar a los actos ceremoniales, más bien digamos a las religiones. Sabemos que para esa época, después de la destrucción del segundo templo, el pueblo hebreo, el primer pueblo monoteísta, quedó en manos rabínicas y así se creó el judaísmo. Poco tiempo después, relativamente, surge el cristianismo y unos pocos siglos más tarde el islam. Formaciones culturales basadas en tradiciones innecesarias para mantener a las masas bajo un régimen de leyes y órdenes sociales cuando la espiritualidad no existe. Para mantener la humanidad en un nivel básico para que no se deteriore, sino dar lugar al crecimiento, como dijimos, de abajo hacia arriba. Porque hasta ese momento de la caída tremenda, estábamos siendo cuidados totalmente, como a un bebé que sus padres lo van llevando. Y ahora hemos alcanzado nuestra primera independencia de tomar una decisión. Y es por eso que el proceso se invierte de abajo hacia arriba. La sabiduría de la Kabbalah desaparece al destruirse el segundo templo. Y entendamos que la Kabbalah, o sea, el concepto del espiritual, era entonces la única religión que existía, por lo menos en el pueblo hebreo. El gran cabalista, el Ari, Rabbi Isaac Luria, anuncia en sus escrituras ya en el siglo XVI que en el año 1995 se despertará la sabiduría de la Kabbalah y tomará su lugar en la humanidad. Lo vemos de hecho en las últimas décadas. Se referían entonces a la Kabbalah como algo prohibido, ya
empezó a despertar de su letargo, principalmente entre los hebreos o judíos, y hoy en día son muchas las personas que incluso que no tienen nada que ver ni con Israel ni con los hebreos, que buscan esta sabiduría de forma inconsciente generalmente. Esto es porque están siendo invocadas desde sus almas para integrarse a esta nueva era en la que muy probable las religiones quedarán como modos culturales. Todos somos almas que vivimos en generaciones anteriores y pasamos todos estos estados de los templos en nuestras diferentes reencarnaciones. Esas vivencias fueron formándonos para esta época. Ahora es que hay un gran despertar que nos conduce a formar otra vez ese cli, la vasija, que se rompió y tiene que ser reconstruida. Según la Kabbalah, el tercer templo no será un edificio, sino un estado de conciencia entre nosotros. Para poder llegar a eso, tenemos que pasar por correcciones, que no son nada fáciles, tanto a nivel personal como a nivel social y a nivel mundial, porque un templo es algo puro y no podemos habitar en un lugar puro cuando estamos tan sucios internamente. Esa purificación no la hacemos con baños de inmersión, sino como lo espiritual, con la intención, con el sacrificio que implica dejar nuestros deseos egoístas y convertirlos en deseos altruistas, como lo dijimos antes. Esto lo podemos hacer a través de la Torá, que es el único medio que nos puede ayudar. Y les recuerdo que la Torá no es un libro, no es un dogma, sino una luz superior, la fuerza superior que está esperando que le dejemos lugar para obrar sobre nosotros, con la intención correcta de que queremos amar, a pesar de que sabemos que no lo podemos lograr por nosotros mismos. Todo el tiempo estamos esperando que alguien haga algo. Nosotros tenemos que alcanzar un estado de total decepción propia, o sea, llegar a un punto donde dejemos de creer que tenemos algo que hacer, que algo nosotros podemos cambiar. Mientras estamos dentro de nuestro egoísmo, de nuestras percepciones ideológicas y todo tipo de opiniones formadas, no tenemos la capacidad suficiente de congregarnos, de consagrarnos y hacer un cambio. Entonces, todos, o por lo menos una masa crítica que ya haya entendido y asimilado esa conciencia, de que tenemos que alcanzar ese deseo común de redención, de salvación de nosotros mismos, de nuestro ego galopante. Entonces, lamentablemente, a esto nos va a llevar solo el sufrimiento. Como a un niño cuando le queremos explicar que no haga algo porque se está perjudicando. Y a veces lo tenemos que aislar o le tenemos que quitar un juego. Eso es lo que nos está pasando. Tenemos que pasar por todo ese proceso para poder alcanzar el deseo genuino de cambio. Eso es lo que este día nos está recordando, que podemos perder mucho o todo incluso, si no hacemos ese cambio interno. Espero que esto les haya dado un poco de inspiración y que tengan fe de que podemos hacerlo si realmente lo queremos, pero lo tenemos que hacer juntos. Eso estamos en Jabruta, que es esa unión que nos va a permitir conocernos, conocer nuestra alma única a la que todos queremos regresar. Les invito a seguir las publicaciones tanto en Facebook como en YouTube y por supuesto estar atentos al próximo ciclo del curso que se abrirá en breve, más detalles. Les envío todo mi corazón, que sigamos juntos.